Habíamos hablado acerca de cómo se maneja una empresa actualmente, ¿no? De manera digital. Eh, Habíamos visto que en una organización actualmente se manipula toda la información a través de un sistema de un sistema informático y esto ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, en el ordenador siempre vamos a hablar de información digital y esto está compuesto simplemente por bytes, campos, registros, archivos y ese conjunto de archivos lo llamamos base de datos. Todas las interfaces que nosotros utilizamos, ya sea desde un dispositivo móvil, desde un tablet o desde la computadora, están orientados a conectarse a esa información, a esa base de datos. Esos datos que a un principio no tienen relevancia, después se convierte en un recurso importante para la empresa porque gracias a eso se toman decisiones, habíamos dicho, ¿no? Y habíamos visto que en las primeras versiones de los sistemas, entonces había todavía algunos problemas como la redundancia de información, eso que quiere decir que se registraba la misma información a veces, muchas veces en varios ordenadores, entonces eso hacía que sea redundante. La dependencia de esos archivos ante los programas en cada dirección de la empresa, la carencia de flexibilidad, ya que no llegaban los informes a tiempo para tomar las decisiones. Después la seguridad, igual, que no era tan seguro en esos primeros sistemas. Y la carencia de disponibilidad, ¿no? De que la información lo podamos disponer en el momento oportuno o cuando uno lo requiera. Todos esos problemas se han ido solucionando desde el enfoque de los sistemas de administración de bases de datos. Entonces se ha ido separando por un lado lo que es el almacenamiento de los datos físicos con la interfaz de usuario, por otra parte, y ahí como intermediario entraron lo que son los DBMS, los sistemas de administración de bases de datos, que estos sistemas se encargan justamente de administrar, como su nombre lo dice, son administradores de bases de datos, que interactúan como puente, como intermediario, como interfaz entre los usuarios que tienen una vista en su dispositivo móvil, pero que ellos también acceden a través de este sistema a la misma base de datos. La base de datos ahora se agrupa en un solo sistema. Y esto ha hecho que se solucione de alguna manera todos esos problemas, ¿no? La redundancia, la inconsistencia, la, la disponibilidad oportuna de esa información, etcétera, etcétera. Y actualmente lo manejamos incluso por internet, ¿no? Todo nos conectamos a través de un servidor, de una aplicación web y seguimos interactuando con una base de datos como usuarios, dependiendo del rol, obviamente, que tengamos nosotros en la empresa, ¿no? Dependiendo del rol. Algunos simplemente ingresan para ver, por ejemplo, cuando queremos buscar algún producto, nos conectamos a una página de una empresa X y hay un buscador que nos permite obtener información solamente para visualizar. Alguien tendrá que conectarse a la misma base de datos para poder insertar esos nuevos productos. Si llegan nuevos productos, entonces tienen que ir colocándolos al sistema. Ellos lo que hacen es insertar información hacia la base de datos. Otros tendrán el rol para poder corregir, modificar, por decir si los precios han cambiado últimamente, entonces alguien tiene que hacer esa modificación en la base de datos, cambiar los precios, las características, etcétera, etcétera. Esos tendrán el rol de hacer actualización, ¿sí? Entonces, dependiendo de esos roles, todos los usuarios interactúan con la misma base de datos, pero desde diferentes vistas. Y en cuanto a la tecnología, hay muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones de escritorio en computadora que corren por computadora generalmente están desarrollados con Visual Basic, Delphi, etcétera. Las bases de datos en SQL Server, Oracle, Informe, las que corren por Internet, que puede ser MariaDB, entre otras, todos esos son administradores de base de datos. Y si está por Internet, entonces generalmente es HTML, PHP, CSS,
Esas son las herramientas de diseño que se utilizan para crear esos programas, para crear esas pistas. Y esta otra gráfica nos ayuda a comprender mucho mejor, ya que habíamos dicho que con un cilindro se suele simbolizar la base de datos. A esa base de datos acceden todos los usuarios, eh, haciendo como ejemplo, poniendo como ejemplo a la universidad. Hay en la universidad estudiantes, docentes, administradores, directores de carrera, etcétera. Todos ellos interactúan con la base de datos. Solamente que ustedes como estudiantes solamente pueden acceder para ver sus notas. Nosotros como docentes podemos hacer inserción, dependiendo las materias que se nos asignó. Nosotros podemos insertar notas. Los directores de carrera pueden crear cursos, dar de baja, registrar a los estudiantes, asignar a los docentes, muchas más tareas, pero interactúan igual con la misma base. Los administradores de igual manera siguen interactuando con la misma base de datos, pero desde otra vista. Cada usuario tiene una vista para interactuar con la información. Eso es lo que habíamos hecho, ¿recuerdan? Jóvenes. Sí, docente. Muy bien, Mauro, gracias. Sí, Carla, gracias. Bien, entonces, y tenían una práctica. Entonces, nosotros, si bien la carrera, el nombre de la asignatura es Sistemas de Información Gerencial, a un principio les había dicho que no nos vamos a poner a crear un sistema desde cero, porque eso tiene mucho que ver con aquellos estudiantes que están estudiando ingeniería, programación, análisis de sistemas. Ellos son los que se dedican a hacer sistemas porque ven asignaturas relacionados a ellos, como por ejemplo algoritmos, programación, matemática, lenguajes de programación, etcétera. Con todo eso se suele crear los sistemas. Entonces nosotros vamos a utilizar directamente sistemas que ya están creados, pero que nos van a permitir a crear unas interfaces y administrar las bases de datos sin tener la necesidad de crear este sistema desde cero. Y entre esos está Access. Justamente vamos a verlo esto después de estos diagramas. Pero para poder utilizar esos sistemas, entonces hay que tener claro lo que es una base de datos, cómo se cree y todo lo demás, porque eso sí lo vamos a hacer. Y todos los sistemas que manipulan bases de datos, generalmente hay que hacer un diagrama, hemos dicho, ¿no? Esa es la primera fase que debemos de realizar, el diagrama entidad-relación. Estos diagramas entidad-relación a nosotros nos ayudan a comprender cómo es que vamos a manipular esa información con el sistema, cómo se va a registrar, ¿verdad? Y qué datos vamos a registrar en el sistema. Para esto hay una notación. Está definida, por ejemplo, los rectángulos habían dicho para definir las entidades, los elipses para los atributos, y estos atributos se van a ir dividiendo en multivaluados, derivados, atributos claros. Entonces utilizamos esa simbología. Las relaciones con los rombos. Y habíamos visto un ejemplo de una biblioteca, donde de acuerdo a este enunciado, el diagrama que se tuviera es esto, y después de este diagrama se lo pasa a crear la base de datos, y ustedes tenían este ejemplo que tenían que realizar para poder crear la base de datos, el diagrama entidad-relación. Estos diagramas lo podían haber hecho en Word o podían haberlo hecho a mano, ¿verdad? Simplemente son bosquejos que nos ayudan a comprender cómo es que vamos a administrar la información en una base de datos. Ahora sí, ayúdenme, vamos a resolver esto. ¿Cómo les fue con la práctica? Lo lograron, ¿verdad? Díganme qué entidades se encontraron en este ejercicio. ¿Qué entidades encontraron, jóvenes? Voy a entrar a Word, lo vamos a hacer esto en Word. No necesariamente tenían que hacerlo en Word, ¿no? Si lo hacían a mano, entonces lo tomaban la foto de su hoja donde realizaron el diagrama y eso les puede ser que sea cursos, liceo. ya, Curso, perfecto, profesor muy y bien, estudiante. perfecto, están en lo cierto. Entonces, aquí su compañero dice que entraron cursos,
estudiantes Y profesores. y profesores. Profesor. Ya, perfecto. Entonces, esas son las entidades, de acuerdo al enunciado que han leído. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar las entidades. Ya, una vez que encontremos las entidades, nosotros ya vamos a tener mucho más claro cuáles van a ser los atributos de cada entidad. Ahora vamos a anotar acá. Entonces, me dijeron que encontraron cursos, por un lado. Luego, profesores. Y la otra entidad, estudiantes. Estas entidades, cuando ya estemos haciendo el diagrama, van a estar representados por un rectángulo. Entonces, estas se llaman entidades. Todas las entidades van a tener atributos. Por ejemplo, cursos, ¿qué atributos tienen? Cursos, ¿qué atributos tendrá? ¿O qué atributos encontrar? Código, nombre y precio. Ya, perfecto. Código, nombre y fecha, dice. Entonces, sí. Aquí voy a colocar el código. Y voy a colocar así sencillo. Código, el nombre, y la fecha. Entonces, aquí en algún lugar, por ejemplo, miren, dice, de cada curso que es enseñado por el instructor, eh, creamos el curso, luego lo asignamos al profesor, ¿verdad? Entonces, en algún lado aquí nos está diciendo que de estos cursos se va a almacenar solamente el código, el nombre y el precio, ¿verdad? Entonces aquí, fecha o precio me dijiste, Precio. precio, ¿no? Sí, precio. Porque eso está aquí en este enunciado, ¿no? Porque habíamos dicho que nos íbamos a basar el diagrama en un enunciado. Algunas veces, cuando vamos a una empresa y nos piden crear su base de datos, no necesariamente nos van a dar de esta manera. A veces nosotros tenemos que investigar, ver cómo manipular la información la empresa, qué están registrando manualmente, qué se puede sistematizar a través del sistema. Entonces, de acuerdo a ello, hay que definir los diagramas de entidad-relación. Pero en este enunciado nos dice que quieren almacenar el código, el nombre y el precio. Ahora, de profesores, ¿cuáles serán los atributos que encontraron? A ver, Nombre y celular. el nombre, luego, Celular. El número de teléfono de celular. ya, el número de teléfono. Igual me voy a colocar tilde porque solo esas dos. Sí, ¿verdad? Porque aquí me dice que nosotros registramos el nombre y el número de teléfono de los profesores. ¿Vieron? Ahí está. Aquí me está dando el nombre y el número de teléfono de los profesores. De estudiantes, ¿qué atributos? Igual lo mismo le dicen. También el nombre del estudiante y su número de teléfono. Aquí hay una parte, mire, donde nos dice que aquí nos dice que aparte del código y el nombre del precio, ¿verdad? Entonces, tenemos que colocar, por decir, introducción a Internet. Eso van a ser el nombre del curso, ¿verdad? Programación Java puede ser un nombre de los cursos. Nos indica la hora de duración. O sea, miren, los cursos se dictan entre 1 a 4 días, dice. Eso será un atributo, jóvenes, que dicen. Oh, sí, 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 dicen. Eso también tenemos que registrar, ¿vieron? Nos dice que cada curso tiene una duración.
entre 1 a 4 días. Entonces, dependiendo si es por decir introducción a Internet, puede tener 4 días, programación puede tener 3, etcétera. Entonces, ¿eso dónde tenemos que registrar? ¿En cuál de esas 3 entidades? La duración en curso, ¿verdad? En cursos. En cursos. Entonces, aquí, si bien no nos está diciendo el nombre, le podemos dar nosotros un nombre a esa entidad, por decir duración del curso puede ser, o simplemente duración, o tiempo. Eso va a quedar registrado en la base de datos. Entonces, ahí, en esa entidad, nosotros vamos a colocar seguramente un número. Le puedo decir 1 día, 2 días. Eso va a depender de cómo quiero registrar la información en mi base de datos. Listo. Después no hay una entidad. Por ejemplo, alguien me puede decir administrador, que puede ser una entidad. Sí podría ser si aquí nos dan detalles del administrador. Por decir, no existe un solo administrador. Puede ser que esta institución tenga varias sucursales y en cada sucursal haya un administrador. Por tanto, podremos registrar su nombre, su dirección, su teléfono, etc. Pero no nos da detalles de esto. Por tanto, administrador no llega a ser entidad. Van a ser entidades siempre y cuando tengan atributos, tengan esas características de cada atributo que se va a registrar en la base de datos, en el sistema. Entonces, por tanto, esto quedaría de esta manera. Ahora, siempre que vamos a hacer el diagrama, entonces detengámonos un rato a ver qué entidades y cuáles van a ser los atributos de cada entidad. Si esto fuese una farmacia, si la base de datos fuera para una farmacia, entonces una farmacia seguramente el medicamento se va a convertir en una entidad porque el medicamento como tal tiene unas características y esas características son sus atributos, como puede ser el nombre del medicamento, su código, su fecha de vencimiento, su fecha de fabricación, el tipo de envase, el tipo del medicamento, si es una píldora, un jarabe, etcétera. Todo eso sería atributos del medicamento. De una farmacia se realizan ventas. De ventas también quedan registrados datos. Entonces, ventas llegaría a ser una entidad. ¿Qué se puede registrar de ventas? La fecha que se ha vendido, quién está vendiendo, ¿verdad? La hora que se está vendiendo, qué tipo de producto se está vendiendo, ¿verdad? En qué cantidad, cuál es el precio, etcétera. Todos esos atributos se van a registrar en una base de datos. La farmacia también puede realizar compras, lo mismo de las compras que está realizando, cuánto están comprando, quién está comprando, etcétera. Toda esa información se va registrando. Los proveedores, ¿sí? El personal que trabaja, todo eso se llega a registrar en una base de datos. Entonces, todo ello va a ser, algunas van a ser entidades y otros van a ser atributos de esas entidades. Entonces, ya teniendo claro qué entidades y cuáles son sus atributos, esto es mucho más fácil. Miren, aquí en Word tengo un apartado que dice insertar, formas, y aquí utilizamos la nomenclatura que habíamos visto, ¿no? Que habíamos dicho que los rectángulos vamos a utilizar para definir las entidades. Yo pudiese utilizar otras formas, sí lo puedo hacer. En vez de un rectángulo, pudiera utilizar, por decir, una estrellita, etcétera. Pero si esto yo lo envío a otro lado, entonces no me van a entender, ¿no? Que esto es un diagrama. Entonces, por eso es que está definido mediante normas cuál es la simbología que se va a utilizar. Cualquier diagrama que yo realice y lo mande, por decir, al otro lado del globo terráqueo, uno que sabe mínimamente de base de datos, entonces va a comprender a la perfección lo que estoy queriendo representar. A este rectángulo le damos el nombre de la entidad, por decir, esto se va a hacer cursos. Luego, otra entidad, que a esto le vamos a llamar profesores. Aquí en el enunciado me dijeron profesores, pero también dice instructor. Es lo mismo, ¿verdad? Porque, miren, cuando hablamos de un instructor, estamos hablando de un profesor. Simplemente es un sinónimo. Por tanto, aquí también esto podrían haber dicho, o alguien me podría decir, instructor también es una entidad. ¿Sí? Pero instructor o profesor es lo mismo. Si alguien colocó instructor, está bien, en vez de profesor, ¿no?
Ahora, entonces, tenemos otra, que a esto le llamamos estudiante. Con ello estamos representando las entidades. Estas entidades tienen que tener atributos y estos atributos están representados con un elipse. Este símbolo de acá nos permite representar los atributos. Esto puede tener cualquier color con sombras. Lo que tiene que estar es dentro de un elipse. Para que se vea más claro, lo voy a colocar de esta manera. Aquí dentro digitamos el nombre de ese atributo. En este caso es el código. Y esto debo de hacer para cada atributo que hemos encontrado. Entonces, otro elipse. Habíamos dicho que curso, por ejemplo, va a tener un nombre de curso. Además del nombre, el precio del curso. Y por último, de acuerdo al enunciado, porque si hablamos de cursos, por ejemplo, en la universidad o en cualquier instituto, puede tener otros atributos más, ¿no? Puede ser la sigla del el curso, qué cantidad de estudiantes va a tener y muchos otros datos, pero nos estamos basando en el enunciado simplemente. Esto debe de estar unido por líneas necesariamente. No lo puedo dejar de esa manera. Entonces, colocamos estas líneas. Lo que voy a hacer es copiar esta línea para unir cursos con luego si esto lo hicieron de manera manual está bien, porque es como el diseñador gráfico les decía, cuando quiere hacer su logotipo o cualquier otra publicación, primero siempre va a bosquejar. Agarra una hoja de papel, un lápiz y empieza a hacer el bosquejo. Eso hacemos nosotros, los que hacemos diseño de base de datos. Igual agarramos papel y empezamos a bosquejar las entidades, los atributos. Y de acuerdo a ello, aquí le voy a colocar teléfono simplemente. Eso va a representar el número de teléfono. Y no tenemos nada más, ¿verdad? Aquí el nombre. Y de los estudiantes su número de teléfono. Por ejemplo, en la universidad, ustedes tienen un registro en la base de datos donde debe estar toda su información, su dirección, su número de teléfono, dónde viven, y todos esos datos están almacenados de tal manera que si alguien por algún motivo, por decir, deja la universidad este semestre y decide volver de aquí a 2 años, entonces como todo está registrado, cuando vuelva no va a tener ningún problema, le van a decir qué materias ha aprobado, qué materias debe, toda la información, incluso los pagos que han hecho y todo lo demás, ¿no? Y eso sucede actualmente en todas las empresas. Cada vez que nosotros entramos a internet y nos registramos en un formulario, esa información con seguridad que está yendo a parar a una base de datos. Y ahí está. Sí o sí, debemos de hacer el diagrama entidad-relación con esos símbolos. Ahora, veamos acá. Habíamos dicho que en una base de datos puede haber atributos multivaluados, atributos derivados y atributos clave. Empecemos con los atributos multivaluados. Les explico aquí. Los multivaluados quiere decir son aquellos atributos
donde yo voy a poder registrar más de un dato. Puede ser dirección. Dirección se convierte en un atributo multivaluado porque en dirección yo voy a registrar la zona donde vive, si es una avenida, si es una calle, el número de vivienda, ¿verdad? Entonces son varios datos que va a entrar. Entonces yo a ese lince le doy doble línea. Eso quiere decir que es un atributo multivaluado. Ahora, libro, en autores, cuando estábamos viendo en biblioteca, el autor del libro se convertía en multivaluado. ¿Por qué? Porque nos decían que un libro no solamente va a escribir un autor, ¿verdad? Puede ser 2, 3 autores que tengan. Entonces, esos nombres de esos 3 autores se almacenan en el mismo campo. Por tanto, se le indica con esta doble línea que es un atributo multivaluado. Aquí, ¿tenemos atributos multivaluados, sí o no? Podría ser uno de teléfono. Sí, sí, ¿Ya? ¿Cuáles serían? en profesor, Ya. En profesor, ¿cuál de estos dos campos? sin nombre, Ya, perfecto. El nombre, ¿verdad? Su compañera también ahí por ahí decía teléfono. También puede ser. Vamos a ver, vamos a analizar ahorita entonces. Como nombre es un atributo multivaluado, porque esto está indicando que aquí yo voy a colocar su nombre, su apellido paterno y su apellido materno. Entonces, aquí, miren, voy a ir a formato para que puedan verlo. Desde acá yo puedo cambiar el estilo de la línea. Entonces aquí hay una opción que dice, puedo modificar incluso el espesor, puedo modificar el bote. Si no encuentran doble línea, se van a más líneas. Y aquí en más líneas, miren, aquí hay un apartado línea compuesta. Entonces aquí ustedes eligen doble línea y con ello ya está. Puedo modificar más el espesor si ustedes quieren. Al colocar de esta manera, le estoy indicando que esto es un atributo multivaluado. Entonces, el que va a hacer el diseño de la base de datos ya va a entender, ya va a comprender que aquí va a almacenar seguramente sus nombres, sus apellidos paternos y su apellido materno. Ahora, si no fuese así, en algunas bases de datos se suele separar esto. Entonces, yo puedo colocar otro elipse, por decir aquí, donde aquí simplemente puedo decirle nombres, aquí escribo apellidos. De esta manera. Ahora, esos apellidos, su paterno y su materno, también lo puedo volver a separar. Entonces, en una puede ser apellido materno, por decir, y la otra apellido paterno. Con eso, estos ya no serían atributos multivaluados, ¿no? Ya no serían atributos multivaluados. Lo estamos desglosando. Ahora, teléfono también sí puede ser. Por decir, no olvidemos que yo puedo tener 2 números telefónicos, uno en Intel y otro en Viva, puedo tener un número de casa, entonces si pretendo almacenar todo ello, entonces puedo hacer que esto sea multivaluado. Pero si esto solamente corresponde al número de teléfono celular, donde voy a almacenar un solo tipo de número de teléfono, entonces no sería atributo multivaluado, ¿sí? Aparte de esto, hay otro atributo multivaluado. En estudiantes también llegaría a ser el nombre, ¿verdad? sí, Ya, ahí está. Después el código no, el precio tampoco. Aquí miren, he colocado, esta era duración, aquí le habíamos colocado duración del curso. ¿Listo? Con ello ya hemos encontrado. Habrá atributos derivados. Los derivados, les había dicho que son aquellos atributos que se obtienen a partir de otro atributo. Por ejemplo, si yo tuviera aquí fecha de nacimiento, y quiero saber la edad del estudiante, del empleado, etcétera. Entonces, a partir de esa fecha, con una fórmula, yo puedo calcular la edad. Si esto fuese en una planilla de sueldos, pues sueldo, a partir del sueldo yo puedo calcular su bono. Si fuese el precio del producto y hay un descuento, el descuento sería un atributo derivado porque a partir del pago del precio puedo sacar ese descuento. Aquí tenemos atributos derivados que dicen no, ¿verdad? No, no tenemos. Ya, perfecto. Gracias, Mauro. No hay.
no tenemos ningún atributo derivado. Como no existe atributo derivado, entonces lo dejamos tal cual está. Pero si fuese un atributo derivado, hay que colocar línea segmentada. Asumamos, simplemente para que vean. Si yo digo, por decir precio, si fuese el caso, entonces van otra vez aquí a formato, al mismo lugar donde fuimos. Y en línea, ustedes aquí, miren, pueden colocar el tipo de línea, segmentado, línea continua. Entonces, le dan la línea segmentada y de esa manera le estoy indicando que ese atributo va a ser derivado, ¿sí? O desde aquí igual, ¿no? Aquí tienen ustedes el formato que le pueden colocar con línea segmentada. Ahora, atributos clave. Toda entidad debe de tener un atributo clave. Ese atributo clave es el dato que le identifica de manera única a ese registro, a todo el registro. Habíamos dicho que en curso, por ejemplo, el nombre del curso, su código, su precio y la duración de ese curso, todos esos datos constituyen un registro. A ese registro tiene que haber uno de estos datos que le va a identificar de manera única. ¿Cuál sería ese atributo? El nombre. El nombre dice su compañero, los demás están de acuerdo, ¿qué dicen? Dicen, disculpe, ahí también podría entrar lo que es el número de carnet igual. También podría entrar, pero no olvidemos que esta es la entidad curso, entonces solamente estamos hablando de curso. Todas las características solamente tienen que ser de la entidad. No puedo colocar otros datos que no estén relacionados con la ¿El entidad. código? El código también. El código? código también podría ser. Todas estas entidades son candidatos a ser clave, pero hay que analizar cuál de estos datos no se van a repetir. Por ejemplo, el nombre sí puede ser un dato que no se va a repetir, porque de acuerdo al enunciado, miren, voy a volver al enunciado. Aquí nos dan unos ejemplos que puede ser introducción a Internet, programación a Java, ¿verdad? Entonces no va a haber un curso que se repita o que tenga el mismo nombre, ¿sí? A no ser que estos cursos, por decir, estén habilitados como en la universidad en la mañana, tarde y noche. Entonces puede haber un curso de introducción a Internet en la mañana, otro introducción a Internet también por la tarde y otro introducción a Internet por la noche. Entonces, en ese caso, nombre no llega a ser porque se va a repetir la información. Pero si no se repite, sí puede ser candidato a ser campo llave o atributo clave. Código, con seguridad que es un campo que no se va a repetir de ninguna manera. Entonces, si este fuese el campo, le subrayamos, le damos aquí subrayar de esa manera. Con eso le estoy indicando que este campo va a ser único. Su dato es único, que no se va a repetir. Y esto es verdad porque ustedes tienen una matrícula en la universidad y esa matrícula les han asignado al momento de inscribirse. Por tanto, no hay otro estudiante que tenga la misma matrícula. Eso les hace único en todas las universidades, ¿verdad? Y eso va a ser lo mismo aquí con el curso. Se va a generar un código que va a ser para cada curso. En profesores, ¿cuál será el atributo o el campo llave? Teléfono. ¿Qué dice el resto? Los dos podrían ser, pero teléfono. Ok, gracias, Mauro. Podría ser los dos, dice su compañero. Eso es verdad. En algunos atributos no solamente podemos colocar uno, puedo hacer que sean dos campos como atributo clave. Analicemos. En el caso del nombre, como esto sé que es el apellido, los nombres, el apellido paterno y el apellido materno, puede haber quizá algún caso donde coincida, ¿no? Tanto los nombres como su apellido paterno y su materno. En ese caso se va a repetir y al repetir los datos entonces ya deja de ser candidato a ser campo llave. Pero si hubiese un dato que no se repite, entonces esto sí es campo llave. El teléfono igual, porque no hay un número de teléfono que se repita, es único también. Pero asumamos que este docente, este profesor, no tiene un número de teléfono. En ese caso, este campo en la base de datos va a quedar vacío. Al quedar vacío, entonces no me va a permitir hacer ninguna tarea con ese campo. Por tanto, tampoco llega a ser un candidato a ser campo llave. Si lo digo a los dos, sí podría ser, pero cuando sucede estos casos, entonces lo conveniente es crear, digamos, el que administra la base de datos, le conviene crear otro
otro campo donde le podemos llamar código igual aquí. Pero este código es del profesor. Código del profesor. O le puedo dar, si en el enunciado nos hubiesen pedido, por decir, registrar el CI, la cédula del profesor o su número de pasaporte, eso se llega a convertir en un campo llave. Cuando no existe un campo que sea candidato a ser campo llave, lo conveniente es crear un campo. Y esto lo puedo subrayar de esta manera, ¿sí? De tal manera que eso va a ser nuestro campo llave. En estudiante, ¿cuál sería el campo llave, jóvenes? Estamos en la misma como profe, ¿no? Sería lo mismo, Lisa. Correcto, aquí igual. Sí, sería conveniente poner código también. Entonces, lo conveniente es colocarle otro campo que va a ser su matrícula. Le puedo llamar aquí matrícula, código. Pero este código va a ser del estudiante. Un número que puede ser número, las iniciales de sus nombres, de su apellido, etc. Aquí libro de autor. ¿Vieron? Entonces, en el libro de autor, de acuerdo a este diagrama, nos dice, esto está con doble línea. Entonces, eso nos da a entendernos que este atributo es multivaluado. ¿Por qué va a ser multivaluado? Porque aquí en este autor se va a registrar su nombre, su apellido paterno, su apellido materno, varios valores. Por eso se dice que es un atributo multivaluado. Entonces, dirección también podría ser, porque aquí en dirección vamos a registrar, habíamos dicho, la zona. Si quiero registrar la zona, la avenida, la calle, el número de vivienda, entonces va a entrar varios valores. Por eso es multivaluado. Y en nuestro ejemplo, aquí lo estamos indicando que nombre es multivaluado, porque aquí yo solamente estoy registrando en el campo la palabra nombre. Entonces, eso va a hacer referencia que yo ahí quiero registrar sus nombres. Si se llama Juan Luis, por decir, entonces que se registre ellos, su apellido paterno y su apellido materno. A no ser que en la base de datos yo no quiera registrar ni su apellido paterno ni su materno, solamente un nombre. Entonces, en ese caso, esto no sería un atributo multivaluado. Se dice que es un atributo multivaluado porque se va a registrar en la base de datos varios valores. Les decía también que teléfono podría convertirse en un atributo multivaluado si yo pretendo registrar, por decir, su número de teléfono de casa, su número de teléfono de sus celulares. Entonces, ahí puedo registrar varios números. Pero también lo puedo desglosar, ¿verdad? Puedo colocar teléfono celular por un lado y otro atributo que diga teléfono de casa. Con eso doy solución, por tanto, eso ya no sería un atributo multivaluado. Siempre que un atributo nosotros vamos a almacenar varios valores, entonces hay que especificar con una doble línea indicando que ese atributo va a registrar varios valores o va a ser un atributo multivaluado. Ahora sí, te ayudé. ¿Está más claro? Sí, ahora sí, Liz. Ya, perfecto. Si tienen alguna duda, igual no se preocupen en interrumpir porque aquí los que tienen que aprender son ustedes, ¿no, jóvenes? Entonces, no tengan pena en hacer sus consultas. Bien, continuamos. ¿Hasta ahí todo claro o tienen alguna otra duda? ¿No se tendría que conectar de alguna manera a cursos de estudiantes y profesores? A eso vamos a ir ahora. Estábamos con los atributos, a eso vamos a ir. Gracias. Estábamos identificando si habían atributos multivaluados, atributos derivados y atributos clave. Ya hemos identificado todo ello. Siempre todas las entidades deben de tener un atributo clave. No olviden, debe tener sí o sí. Eso vamos a ver. Estos atributos clave más adelante nos va a servir para muchas tareas. Por ejemplo, si yo quiero dar de baja a un curso, entonces simplemente le digo del código 111, por decir, elimina todos sus datos. Entonces me va a permitir eliminar. Si yo quiero hacer una búsqueda, entonces le digo, búscame el código 111 y me va a salir todo, su precio, duración, nombre y todo lo demás. Y eso sucede en las páginas web. Actualmente, si yo sé su número de matrícula de ustedes, puedo saber dónde viven, su nombre y otros datos más, si tengo acceso a la base de datos. Entonces, tiene muchas utilidades el campo llave. Cuando ustedes se registran a Google y quieren volver a registrar con el mismo nombre de usuario,
ya no les va a permitir porque la base de datos les va a decir, ya existe un usuario con ese nombre. Entonces, eso significa que ese campo es campo llave, campo clave, porque no puede haber dos datos con el mismo nombre. Y eso también, para ello también se utiliza el campo llave. Tiene muchas utilidades. Por eso hay que definir sí o sí en una tabla necesariamente un campo llave. Si no existe una, nosotros creamos un código, matrícula, código del producto, etcétera. Se lo crea. Ahora sí, vayamos con lo que dice su compañero. Como esto es un diagrama entidad-relación, por eso viene el nombre de diagramas entidad-relación, porque son estas entidades que se van a relacionar. Las relaciones las vamos a hacer con este símbolo, este rombo. Todas las entidades tienen que estar relacionadas. Aquí en nuestro ejemplo anterior, biblioteca, habíamos visto que el libro se relaciona con editorial, el libro con biblioteca y libro con usuario. Estas relaciones van a hacer que yo pueda extraer ya en algún momento, que pueda cruzar la información. Por decir, quiero saber simplemente cuál es el libro del autor, ¿verdad? O el nombre del libro que ha sacado un usuario X, por decir Juan, ¿qué libro ha sacado? ¿Verdad? Y este libro, ¿de qué editorial era? Entonces, puedo sacar no necesariamente toda la información, solamente lo que yo requiera. Entonces, al existir estas relaciones, me va a permitir consultar, extraer, cruzar la información. Si no existiese esta relación, entonces estos archivos no me permiten, si bien van a estar almacenados en la base de datos, pero no me va a permitir extraer información de esas tablas. Entonces, por eso es la necesidad de que esté relacionada. Y por ello también nosotros lo dividimos en entidades, porque yo podría crear una sola tabla y registrar todo ahí. El nombre del libro, la biblioteca, el usuario, la editorial, como sucede actualmente en algunas empresas. Pero eso va a hacer que se repita la información. Si por decir, yo he colocado el usuario Juan, ha venido en toda la semana 20 veces a prestarse el libro, entonces ahí se va a repetir, ¿no? Juan, 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 Juan. Para no repetir justamente esa información, entonces se separa en entidades. Por eso hace rato su compañero me preguntaba, yo no puedo incluir aquí en usuario por decir título del libro, porque nada tiene que ver este título del libro en usuario. Aquí solamente están las características, los atributos del usuario, de la entidad usuario. Aquí están los atributos y características solamente del libro. Yo no pudiese colocar aquí el nombre de la editorial, el nombre de la biblioteca. Si bien el sistema me lo va a aceptar, me lo va a permitir, pero como yo estoy diseñando mi base de datos, entonces tengo que tener cuidado de ello. Si estamos en una empresa que se dedica a vender movilidades, entonces tengo que tener bien claro cuáles van a ser entidades y qué atributos van a tener. En la entidad automóvil yo tengo que colocar información solamente del automóvil, su número del automóvil, su chasis, número de chasis, puede ser el color, la cantidad de puertas, el peso, pero todos esos atributos del automóvil. No puedo incluir en automóvil el nombre del que ha hecho la venta o el nombre del empleado, etcétera. No puedo incluir. Seguramente tendré otra entidad que puedo llamarle empleados, personal, y ahí va a estar todos los datos del empleado. Pero por haber relaciones, entonces yo puedo saber qué empleado ha vendido tal auto, a qué hora, ¿verdad? Por esta relación. Ahora vamos a ir a esa relación. Entonces ahora díganme, de acuerdo al enunciado que encontramos aquí, qué relaciones, inclusive aquí seguramente en algún momento nos están dando esas relaciones. ¿Qué relaciones se encontraron o qué entidad se va a relacionar con qué entidad? ¿Qué me ayuda? Podría ser los estudiantes pasan cursos o entiendo a lo que me refiero, pasan cursos, una entidad. Ya, perfecto. No, una relación quise decir. Ya, perfecto. Su compañero dice una relación entre cursos y estudiantes. Entonces, eso significa que yo debo de colocar ese símbolo. Ese símbolo tiene que estar unido igual por líneas para que le indique que esto, esta línea, va a estar unido de esta manera. Entonces, eso le va a decir al diseñador de base de datos que ahí tiene que crear una relación entre esas dos. Y vamos a ver después ya cómo esto se crea en una base de datos.
Y aquí se suele dar una etiqueta, habíamos dicho. No es obligatorio, pero para interpretar. Por ejemplo, su compañero decía pasan cursos, ¿verdad? Entonces, o puedo decir un estudiante toma, la palabra pasa, un estudiante toma un curso o un curso es tomado por un estudiante. Entonces aquí una palabrita toma, como decía también pasan, puede ser, ya eso es solamente para hacer la interpretación. Entonces, eso significa que el curso se va a relacionar con estudiante, ¿no? Se va a relacionar. Y esto es verdad porque en un curso existen estudiantes, ¿verdad? Aquí también podría colocar la palabra existe. Entonces, o un estudiante o más estudiantes toman un curso. Ahora, eso lo vamos a definir con esto de acá. Aquí miren, eh, hay una letra que es N y aquí uno. Eso significa que la relación es de muchos, esto significa muchos y esto significa uno. En algunas bibliografías, en vez de colocar M y N, se coloca un asterisco. Si encuentra un asterisco, eso significa muchos también, de uno a muchos. Y esto es para interpretar, porque aquí nos están indicando que uno o más libros, eso significa esta N, uno o más libros, se publica en una sola editorial. Aquí dice uno, entonces en una sola. No se puede publicar en más de una. Entonces, eso está dando aquí a entender que uno o más libros se publican en una sola editorial. O en sentido contrario, mire, en una editorial se publica uno o más libros. ¿Vieron? Aquí es de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque uno o más libros se almacenan copias en una o más bibliotecas. Y eso es verdad, porque en una o más bibliotecas puede haber muchas copias de libros, ¿verdad? No solamente una, porque si viene un usuario y se presta el libro de introducción, por decir, a sistemas de información, eh, tendría que haber otra copia para que otro usuario que quiera el mismo libro, entonces la vuelva a prestar. Por eso es aquí la relación de muchos a muchos. Ahora, aquí dígame, ¿cuál será la relación entre cursos y estudiantes? ¿Será de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a uno? ¿Qué dicen? O de muchos a muchos quizás. De muchos a uno. Ya, entonces aquí en cursos sería M o N y, y aquí uno. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice el resto? Mm, no, en realidad sería Sería M, donde está el curso, muchos a y muchos, N o de sea, N estudiante. y N. Ya, su otro compañero dice que esto es M y N. A ver, analicemos. Me voy a quitar el... Si fuese la relación así, quiere decir que un solo estudiante puede tomar uno o más cursos. Un solo estudiante. Eso significa este uno. Que un solo estudiante toma uno o más cursos. Y su otro compañero dice que es N, de N a... Si yo he colocado N al otro lado coloco M. O también pueden colocar asterisco. Es decir, eso también representa lo mismo. Eso va a depender. Pero vamos a utilizar esa nomenclatura. Ahora, si yo coloco de esta manera, ¿cómo sería la interpretación? Que uno o más estudiantes toman uno o más cursos. ¿Esto es así? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, al colocar esa cardinalidad ahí, le estoy diciendo que la relación va a ser de muchos a muchos. Porque ustedes en la misma universidad no solamente toman un curso, y en un curso no hay un solo estudiante, hay más de un estudiante, ¿verdad? Entonces, eso está implicando que uno o más estudiantes toman uno o más cursos. Están matriculados en docente, sistemas de disculpe. información, también están matriculados en otras asignaturas. Entonces, la cardinalidad es de muchos a muchos. Eso ya está relacionado. Ahora, seguramente hay una relación también entre cursos y profesores, ¿verdad? ¿O qué dicen? Sí, Entonces, eso significa que vuelvo a colocar el símbolo del rombo y esto tengo que unir la entidad que se va a relacionar. Ahí. Ahora,
Aquí quizá para hacer el análisis pueden colocar otra palabra, no necesariamente toma. Tan. Entonces, aquí, si bien se coloca una palabra, un sinónimo que eso nos va a permitir interpretar, pero algunas veces van a encontrar que no existe nada. No es obligatorio colocar esa etiqueta, simplemente es para hacer el análisis. Ahora, ¿cuál sería la cardinalidad entre cursos y profesores? De uno a uno, uno a muchos. ¿Qué dicen jóvenes? Muchos a uno puede ser. Ya, muchos en lado del curso. Sí. De uno a muchos. Ya, entonces, eso ahí y a este otro Porque lado. de cada curso solo iría un profesor, si no me equivoco. Ya, sería de esta manera. Entonces, esto le está indicando que solo un profesor va a tomar uno o más cursos. Esto quiere decir que un solo profesor puede tomar un curso o puede tomar más de un curso. Eso significa esto de acá. Ahora, eso seguramente, aquí estábamos leyendo, miren. Miren, aquí dice, aquí hay un apartado donde nos dice un instructor, eso es el profesor, ¿verdad? Que puede enseñar varios cursos. ¿Vieron? Entonces, de alguna manera nos está indicando aquí que el instructor puede enseñar uno o más cursos, un profesor. Entonces, esta cardinalidad está bien. O alguien dice lo contrario, a ver. Disculpe, docente, algo que no me queda muy claro es que cuando colocamos uno, nos referimos a que una sola, o sea, uno, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Un solo profesor en general o nos referimos a cada profesor individualmente. O sea, voy a dar un ejemplo. Si ponemos uno, nos referimos a que cada profesor solo puede dar un curso o nos referimos a solo un profesor puede dar curso. Aquí va a estar registrado el nombre de los profesores, su teléfono y su código. Entonces, por decir, en la institución hay 20 profesores, entonces va a estar registrado ahí los 20, Juan, Luis, Ana, etcétera. Quiere decir que ese profesor, en este caso Juan, uno de esos profesores va a tomar un curso o también Juan, el mismo profesor, puede tomar más de un curso. Eso significa. Ya. En ese caso yo creo que estaría bien, pero también podría ser de muchos a muchos porque hay veces en las que un profesor da más de un curso. Correcto. Estás en lo cierto, Mauro. Porque eso va a depender igual por ello, dependiendo la institución. Si esto es un instituto donde nos dicen que solo un profe toma uno o más cursos, entonces la cardinalidad está bien. Esto de acá, de muchos a uno. Pero, como en la universidad, por decir, puede haber que no solamente un profesor, sino varios profesores tomen un curso. Puede darse el caso que en algunos institutos solamente a un profe se le asigne un curso y nada más. Entonces, en ese caso, la cardinalidad incluso aquí sería de uno a uno, porque no se le asigna más de una materia. Entonces, sería a un profe se le asigna solamente un curso y nada más. Pero también puede haber de muchos a muchos, que puede ser que uno o más cursos se le asigne a uno o más profesores, ¿verdad? Entonces, el mismo curso, digamos, sistemas de información gerencial, se me ha asignado a mi persona. Pero como hay paralelos en la mañana, tarde y noche, entonces el mismo curso se lo puede asignar a otro profesor también, que no sea mi persona. Entonces, eso va a significar que sea la relación de muchos a muchos. Pero si hay un solo curso, sistemas de información gerencial, no se ha aperturado ni en la tarde ni en la noche, entonces ese curso no se le puede volver a asignar a otro docente, ¿verdad? Porque ya está asignado a un profe, ¿sí? Entonces eso va a depender de cómo se va a registrar, cómo se manipula la información en la empresa, eso hay que tomar en cuenta. Por eso les decía que uno se detiene a veces, si bien no nos dan un enunciado, aquí para nuestros ejercicios estamos trabajando con enunciado, en una empresa a veces uno tiene que ir y ver cómo está manipulando la información, qué registran, qué no registran, y de acuerdo a ello se va haciendo el diseño
del diagrama entidad-relación, para luego hacer el diseño de la base de datos. Todo va a depender de esto, ¿no? Del éxito. Porque a veces hay empresas donde se manipula la información, pero guardan información que no es necesaria y eso hace que la información sea redundante, que sea inconsistente, que no se pueda tomar decisiones porque la información o el diseño de la base de datos no está correctamente. ¿Aclaré tu duda, Mauro? Sí, docente, gracias. Ya, perfecto. Entonces, con ello ya tenemos las relaciones. Ahora, no es necesario aquí relacionar profes con estudiantes. Puede ser que exista una relación también los profesores con los estudiantes, pero al estar relacionado ya todas las entidades, miren, esto es como en matemáticas, ¿no? Si esto fuera A y esto B cursos y esto C, entonces hay un fundamento que nos dice si A es igual a B, entonces A por defecto también va a ser igual a C. Entonces, si estudiante está relacionado con cursos, por ese hecho, y por curso estar relacionado con profesores, automáticamente estudiantes también ya está relacionado con profesor. Va a significar que si yo quisiera saber el nombre del estudiante que ha tomado sistemas de información gerencial y qué profe está asignado a ese curso, entonces tranquilamente yo voy a poder acceder a esa información por estar relacionado las tres entidades, ¿sí? Necesariamente tienen que estar relacionadas las entidades. En este otro diagrama, por ejemplo, aquí hay una relación entre libros y usuarios, también se la puede colocar, pero si esto está relacionado con biblioteca, a la vez ya está relacionado todas las entidades, ya están relacionados. Bien, está claro, ¿verdad? ¿O hay alguna otra duda, jóvenes? Esto tiene que dar claro para poder pasar a la siguiente, para poder ir a crear ya la base de datos. Para la siguiente clase, por favor, verifiquen en sus máquinas si todos tienen instalado la aplicación Access. Todos deben tener, si tienen Word, así se escribe Access. Si tienen Word, Excel, entonces con seguridad que deben de tener Access. Pero no está de más, verifíquenlo porque eso es lo que vamos a utilizar para crear las bases de datos. Bien, estuvo claro, ¿verdad? Licenciado, Dime, Josué. disculpe, entonces editamos lo que es el trabajo porque prácticamente yo ya había subido. Ya, no se preocupen, lo que han mandado, déjenlo ahí, no lo editen, esto es para aclarar sus dudas. Ah, ya, sí. Y si yo quiero volver a subirlo porque está mal, ¿lo puedo volver a subir? Eso también lo hice. No, Sí. el O trabajo ya lo igual envié. cuenta, licenciado, como, o sea, como es nuestra primer práctica, o igual cuenta como lo hayamos hecho. Exactamente, tal cual lo hicieron, se va a calificar, no se preocupe. Por eso yo sé que en las primeras siempre hay duda, por eso hemos resuelto esto para que esté claro ahora, porque va a salir otra práctica. Entonces esa ya lo van a mejorar ustedes, ¿ok? Ya, licenciado. Ya, perfecto, muy Gracias. bien. Gracias, Lisa. Listo, José. Bien, jóvenes, dudas, preguntas antes que nos desconectemos. Lice, yo tengo una duda. No sé, Adelante, yo. mire, de cursos a toma estudiantes, que es N, que sería muchos, no se puede poner N a N, ¿no? Tiene que ser sí o sí N o M. Sí, tiene que ser M en este lado, porque si en un lado he colocado si aquí fuese M, entonces aquí lo coloco N, ¿sí? Eso me indica mucho a mucho. Generalmente no van a encontrar ustedes que diga N aquí y otra vez se repita N, de N a M, ¿no? Para poder interpretar. Pero también les dije que pueden colocar asterisco también. Si colocan asterisco aquí y aquí asterisco, también hace lo mismo. Solamente es para poder interpretar cómo va a ser la relación en nuestra base de datos. Y en el caso que Docente. sea uno, ¿cómo iría al siguiente? ¿Igual uno o cambiando También a otro uno. número? Si es aquí de uno a uno solamente, entonces aquí le decimos de uno a uno. Eso significa que un solo estudiante se registra a un solo curso, no se va a registrar a más. O en un curso solamente hay un solo estudiante. Eso significaría. ¿Ok? Sí, 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 ¿verdad? gracias. Ya, perfecto. Docente, una pregunta última. Dime. Cuando ponemos M y N, no importa dónde ponemos la N y dónde ponemos la M, o sea, No, no podríamos importa. haberlo puesto al revés. No importa. Ya, Si yo coloco aquí N y a este otro lado coloco M, está bien.
porque es lo mismo, ¿no? Estamos diciendo de muchos a muchos igual. Licenciado, lo que está queriendo decir entonces mi consulta en mí es que N y M quiere decir lo mismo, o sea, se está refiriendo a muchos. Correcto. Esto significa Ya. muchos y esto también es mucho. Igual, y lo que dijo que si en otras partes, digamos, no puede aparecer un asterisco, ¿eso se refiere a uno o Eso a es muchos? muchos también. En algunas bibliografías, en algunos diagramas, en vez de M, ustedes van a encontrar seguramente un asterisco. Entonces, eso indica que es mucho. Cuando encuentren esto, significa que la relación, esto también significa muchos. Es igual que la palabra, la letra N o la letra M. Ya, licenciado. Y le hicieron una consulta. Dime, dime. Disculpe, de los cursos, ¿se puede separar, digamos, un curso de introducción al Internet y producción Java así separado, pero que tenga lo mismo código, nombre, precio y duración? ¿Se puede o sí tiene que ser cursos? Esto estamos hablando de manera genérica, porque no olvidemos, yo no puedo colocar aquí otra entidad que se llame curso uno, por decir, ¿no? Entonces, porque ¿dónde vamos a separar el nombre? Aquí, en este atributo. O sea, esto es la tabla, esto se va a convertir en tabla en nuestra base de datos. Dentro de esa tabla va a haber columnas. En esas columnas yo voy a registrar su nombre, su código, su precio y su duración. Si el instituto, por decir, tiene 20 cursos que ofrece, entonces ahí se va a colocar introducción. Aquí en nombre, dentro va a estar introducción al ordenador, sistemas de información gerencial, programación, contabilidad, etcétera. O sea, ahí va a estar incluido todos los cursos dentro de este atributo. Esto es el nombre de la entidad, o sea, es la tabla simplemente. Si yo le llamo medicamentos, sus atributos van a ser nombre del medicamento, su código, su fecha. Eso va a estar ya almacenado dentro. Estos atributos justamente para eso nos sirven, porque se van a convertir en tablas cuando ya estemos haciendo el diseño de la base de datos. No podemos repetir entidades. Si yo tengo varios profesores, entonces yo no puedo colocar aquí otra entidad que sea profesores mañana, profesores tarde. ¿Eso cómo lo soluciono? Con otro atributo. Entonces puedo decir turno del profe. Entonces aquí turno y en turno coloco mañana, tarde o noche, ¿no? Para no estar colocando otra entidad. Porque al hacer eso lo que vamos a hacer es redundar la información. ¿Ok? ¿Aclaré tu duda? Sí, Lisa. Ya, perfecto, Nico, gracias. Otra pregunta, jóvenes, pregunte. Todas sus dudas que sean despejadas, no se queden con las dudas. Yo una preguntita, porque la verdad esta vez creo que sí me quedó mucho más claro el tema, muchísimo. ¿Y por qué le puso código profesor, código estudiante? Solo eso. Ya, perfecto, Ali. Este código lo hemos puesto porque, de acuerdo al enunciado que nos dieron acá, aquí, por ejemplo, no nos decían en ningún lado que vamos a colocar código del estudiante y código del profe. Entonces, toda entidad tiene que tener un campo clave que se llama, campo llave también se llama. Este campo le identifica de manera única a cada registro. Por ejemplo, ustedes tienen su número de matrícula y puede haber varios estudiantes que lleven el nombre de Juan, ¿verdad? Pero su matrícula les hace diferente porque Juan 1 tiene otra matrícula, Juan 2 tiene otra matrícula. Entonces le identifica de manera única. Y eso tiene que identificar a cada entidad. Curso, por ejemplo, aquí miren, tiene su código. Puede ser para el primer curso que sea su código 1, para el número 2, para el segundo curso sea el 2, para el tercero el 3. Aquí en el profesor, dependiendo el primer profe que sea registrado, por decir, le han dado igual un código de 1000, puede ser el primer profesor. El siguiente va a ser 2000. Ese número le va a identificar de manera única. Entonces, por eso hemos generado aquí, porque hemos visto que el profe no puede dar su número de teléfono, o puede haber varios profes que tengan el mismo apellido, el mismo nombre. Entonces, si tuviese el mismo apellido y el mismo nombre, aquí se va a repetir la información. Y el campo llave en una entidad tiene que ser un dato que no se repita, que identifique de manera única a cada registro en la entidad. En automóvil, por ejemplo, ¿cuál sería el campo clave de una entidad automóvil si nuestra empresa fuera una autoventa? A ver, ¿quién me ayuda? La placa. Correcto, puede ser la placa porque es un dato que no se repite, ¿verdad? O puede ser el número de chasis, el número de motor. Esos son datos que no se repiten. Entonces, eso llegaría a ser
su campo llave, porque solamente una movilidad tiene ese número, no puede haber dos movilidades con el mismo número. Eso representa esto, el código del profe y el código del estudiante. Es un dato que puede ser número, habíamos dicho, puede ser una combinación de números y letras o solamente iniciales que va a identificar de manera única a todo el registro, a todo el registro. Lice, y si, a ver, un ejemplo para sacarme la duda. Si son 5 profesores, bueno, sacó un atributo de 5 profesores que es identidad, o sea, sacó un atributo que es código profesor. De ahí no tengo que sacar nada más, ¿no? Otro atributo, no. No Claro, sé si- porque esos atributos lo hemos sacado de este ejercicio, ¿verdad? Pero si, por decir, es otro instituto donde nosotros vamos y nos dice el director o el dueño del instituto que aparte de registrar el nombre, quiere registrar su dirección, su correo electrónico, su formación, entonces esos se van a convertir en atributos. Estos atributos los tenemos aquí por este enunciado, porque hemos sacado de aquí los atributos, ¿verdad? Hemos sacado de aquí. Pero eso no significa que en otras bases de datos, ustedes si no tienen un enunciado en la empresa, ustedes tengan que generar las entidades, ¿no? Eso va a depender por eso de cómo se hace el movimiento de la información y qué se quiere registrar en la base de datos. Todo va a depender de ello. Ahora sí, 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 16 horas. ya, Sí, perfecto. gracias. Bien, eh, si no tiene más dudas, jóvenes, entonces quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un bonito día. Listo, Lice, gracias. Ya.